A continuación, el capítulo 9, Paz y Guerra. Integrantes: Juliana Cardona con El fin de la época, Génesis Tapia con la derrota de Carlos V y Lindsay Toapanta con el triunfo de Carlos V. El triunfo de Carlos V. ¿Quién fue Carlos V? Fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y fue considerado el único jefe de los políticos. Carlos V consideraba que el contexto bélico dio paso a una guerra. Emperador mantenía una posición más permisiva con las ideas de los protestantes, pero sugerencias como el matrimonio de los clérigos y la comunión con ambas especies fueron rechazados por el Papa, pues consideraba una rendición y ridiculación por parte de los luteranos. Carlos V se encontraba en una rivalidad con el rey francés Francisco I de Valois. Uno de los primeros puntos de conflicto era la posesión del Milanesado, un territorio en la península itálica. El ducado en Milán tenía una gran importancia estratégica para el imperio, y era necesario conservar este territorio para mantener las conexiones con el sur peninsular y Tirol. En noviembre de 1521, las tropas del emperador, aliadas con las fuerzas papales y algunos cantones suizos, tomaron Milán, que estaba en manos francesas desde 1515. El ducado quedó bajo el control de Francesco II, según la decisión de Carlos V. Tras la conquista de Milán, el Papa León X falleció, y su sucesor fue Adriano VI, antiguo regente de los dominios hispánicos, y tuvo un breve pontificado y enfrentó oposición de los nobles romanos. La victoria en la batalla de la Bicocca en abril de 1522 sobre franceses y venecianos consolidó el dominio imperial en Lombardía. Esto fue un preludio a la batalla de Pavía, a principios de 1525. Ahora bien, también se pueden mencionar conflictos adicionales. Además de Italia, el emperador y el rey francés también se enfrentaron en otros frentes. Por ejemplo, la invasión en Navarra por parte de Francisco I en 1521. Y también la invasión en Francia, desde Navarra, por Carlos V, con apoyo del duque Carlos III de Borbón y un ejército anglo-flamenco. Como resultado final, a pesar de algunos triunfos menores como la conquista de Tolón, la invasión de Francia no fue completamente exitosa. Francisco I logró recuperar Milán en 1524, lo que llevó a que los estados pontificios y la República de Venecia abandonaran su apoyo al Habsburgo. Carlos V. En resumen, el triunfo de Carlos V en Italia fue un episodio complejo y crucial en su lucha por el control de la región durante el Renacimiento. Derrota de Carlos V. La derrota de Carlos marcó un punto crucial en la historia europea del siglo XVI. A pesar de sus logros como gobernante, incluyendo la expansión de su imperio y consolidación del poder, Carlos se encontró cada vez más debilitado por las tensiones internas y los conflictos externos. Internamente, la Reforma protestante representaba una creciente amenaza para la autoridad de Carlos. La división religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico y las tensiones entre los príncipes alemanes debilitaron la cohesión del imperio y desafiaron la autoridad central de Carlos. Externamente, Carlos se enfrentó a numerosos conflictos militares, incluyendo guerras con Francia y el Imperio Otomano. A pesar de algunos éxitos militares, como la batalla de Mugbert en 1547, Carlos no logró asegurar una paz duradera, ni mantener el control completo sobre sus extensos territorios. Podemos agregar también que la abdicación de Carlos en 1556 marcó el fin de su reinado y señaló el reconocimiento de la imposibilidad de gobernar efectivamente un imperio tan vasto y tan diverso. Su legado como gobernante es complejo, marcado el comienzo de una nueva era en Europa, caracterizada por el surgimiento de potencias rivales y la creciente influencia del protestantismo. La derrota de Carlos no solo representa un punto de inflexión en su propio reinado, sino también un momento crucial en la historia europea. Sus conflictos militares, desafíos políticos y la emergencia de la Reforma protestante contribuyeron a debilitar su territorio y su autoridad,
y a socavar la unidad del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta serie de eventos no solo afectaron el destino del propio Carlos, sino también sentaron las bases para los cambios políticos, culturales y religiosos que transformaron Europa en los siglos Para continuar con posteriores. esta explicación, yo voy a hablar sobre el final de una época del capítulo 9, Guerra y Paz. Para empezar, quiero dar un breve contexto sobre la enorme disputa y odio que existía por parte del Papa Paulo IV contra Carlos V. Paulo IV fue un papa que gobernó la Iglesia Católica entre los años 1555 y 1559, durante el periodo de la Reforma Protestante. Su pontificado se caracterizó por su rigor doctrinal, su reforma de las órdenes religiosas y su enfrentamiento con los reyes católicos Carlos V y Felipe II, a quienes consideraba herejes y enemigos de la Iglesia. Las intenciones del Papa eran muy claras. Deseaba quebrantar el poder de España en Italia, basado en su natal Nápoles y Milán, y apoyando las alianzas con Génova y Florencia. Paulo IV tenía una especial enemistad hacia los españoles, a quienes acusaba de tener sangre de judíos, moros y herejes, y de ser la hez del mundo. Creó de la Inquisición romana para perseguir a los sospechosos de herejía. Paulo IV fue un papa muy controvertido y enfrentado al poder imperial de los Habsburgo. Tenía un papel activo en la política, dado que por entonces tenía un gran proyecto de crear un sólido Estado a partir de los dominios fragmentados, siendo este un gobernante indisputable y totalmente despótico. Como todos los papas de la época, en el siglo XVI, metió a toda su familia a ser colaboradores del papado. Ahora, dando un breve contexto sobre las acciones de Carlos V, como primero tenemos que defendía el catolicismo frente al protestantismo, convocando el Concilio de Trento, apoyando la Inquisición y luchando contra los príncipes alemanes que se habían unido a Lutero. Se enfrentó a Francia por el control de Italia y otros territorios, librando varias guerras que terminaron con el Tratado del Cateau-Cambresis en 1559. ¿Qué fue este tratado? El Cateau-Cambresis fue un lugar donde se firmó una serie de tratados de paz entre Francia, España e Inglaterra en abril de 1559, que pusieron fin a las guerras que habían mantenido por el control de Italia y otros territorios durante el siglo XVI. Estos tratados confirmaron la hegemonía de la monarquía hispánica en Europa y supusieron una renuncia de Francia a sus ambiciones italianas. También se acordaron 2 matrimonios entre los reyes y se comprometieron a luchar contra el protestantismo. Para continuar con la historia, la muerte de Enrique II provocó un caos político y guerras religiosas en Francia, de lo que tuvo resultado el rival más importante de España quedó enormemente debilitado durante casi 30 años. El reinado de Carlos V fue un gran momento de la expansión colonial española. Y yo quiero finalizar diciendo, si Lutero triunfó desde su tumba en la paz de Augsburgo, Carlos venció desde la suya en Cateau Cambresis.